Amados hermanos, continuamos con la serie de predicaciones positivas del libro de Marcos. Recuerden que habíamos hecho una breve pausa y tuvimos una serie muy bonita. La serie culminó la semana pasada y hoy vamos a darle continuidad a la predicación expositiva de este libro y vamos a iniciar con el capítulo número 5. Y quisiera aprovechar esta parte introductoria para recordarles brevemente más o menos qué es lo que hemos estado viendo con el libro de Marcos en estos primeros 4 capítulos. Y lo primero que hemos visto en estos primeros 4 capítulos es que nuestro Señor Jesús ha demostrado quién es Él realmente en estos 4 capítulos. Mediante su maravilloso y gran poder, Él ha demostrado que es el Hijo de Dios. Y lo hemos visto sanar enfermos, perdonar pecados, desafiar las tradiciones religiosas. Los hemos visto incluso en la última predicación que dio el pastor Jorge. Lo hemos visto incluso parar una tormenta con tan solo dar una orden. El poder de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. No tiene límites ni en la naturaleza, ni en el cuerpo, ni en las leyes físicas. Él es todopoderoso. Y hoy en este capítulo número 5, el Señor Jesús se va a encontrar con una tormenta un poco diferente a la que hemos estado viendo. No se trata de enfermos, no se trata de tradiciones religiosas, no se trata de la naturaleza. Se trata de una persona que estaba endemoniada, que estaba cautivo por espíritus malignos. Una tormenta diferente, una tormenta del espíritu. Una tormenta que tenía a este hombre totalmente sin remedio. Para todas las personas que estaban alrededor de este hombre, era una persona que no tenía remedio. Y cuando yo pensaba en este hombre, en estas personas que no tienen remedio, pude identificar o pensar en que hoy en día también existen muchas personas que para nosotros, humanamente hablando, no tienen remedio. Por ejemplo, un hijo que ha decidido tomar el camino de la delincuencia y se ha dedicado a robar y a hurtar a las personas. Y cuando tú piensas que él está mejorando y cambió su vida, vuelve otra vez y roba de nuevo. Un vecino toca tu puerta y te dice que falta algo valioso en su casa y que tu hijo estuvo de visita en esa casa. No solamente un hijo delincuente, sino un padre alcohólico, drogadicto, una madre también que lidia con el alcohol. Muchos tenemos algún familiar, un tío, un abuelo, un primo, un hermano, un padre, una madre que está luchando con esto, que intenta cambiar, pero sigue lidiando con lo mismo. Quizás también alguno tiene un amigo homosexual, que para muchos creen que nacieron así y que para ellos no hay remedio. Quizás otros están lidiando con la infidelidad dentro de un matrimonio y de una persona que es infiel, tanto el hombre como la mujer han sido infieles en el matrimonio y son infieles una y otra vez y sienten que no hay remedio para esta persona. Yo no sé qué caso hay en tu vida. No conozco cuál es el caso que está en tu familia, entre tus amigos. Lo cierto es que muchas veces cada uno de nosotros está rodeado de casos perdidos. Casos que humanamente nosotros consideramos que no tienen remedio. Hemos visto todo pasar. Hemos intentado millones de cosas, pero todo sigue igual. Es un caso perdido. Ese es el título de nuestra enseñanza. Un caso perdido. Ese tipo de personas que provoca es cerrar la puerta y pasarle seguro y encerrarlos para allí por siempre. Porque pasa los días y sigue siendo igual. Ante esta realidad que muchos de nosotros hemos pasado en nuestra vida, les hago una pregunta. ¿Será que realmente existe una cura para este tipo de personas? ¿Será que existe una esperanza para una persona que está así en estas condiciones, que es verdaderamente considerada un caso perdido? ¿Para Dios existirán los casos perdidos?
Hoy vamos a ver cómo esta persona endemoniada tiene un encuentro directamente con Jesús y veremos qué pasa con su vida. Pero antes, acompáñenme a orar para que Dios nos permita entender su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podemos tener acceso a ella libremente. Y te pedimos en este momento que puedas edificarnos como siempre por medio de ella. Que puedas abrir el entendimiento de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Que puedas abrir sus ojos espirituales para poder conocer tu verdad. Y que nos ayude, Señor, a entender las maravillas y los mensajes que tú ocultas en ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme entonces, hermanos, al libro de Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20, y dice así la palabra del Señor. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero del mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto le describieron cómo lo había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. La idea principal, hermanos, que vamos a descifrar juntos en este texto es que Jesucristo trae libertad al cautivo. Jesucristo trae libertad al cautivo. Y para ello vamos a dividir este pasaje en dos partes. La primera parte es que del versículo 1 al 10, cautivo por una legión. Y la segunda parte del verso 11 al 20, libre por un Salvador. Entonces, tengamos presente esa frase: Jesucristo trae libertad al cautivo. Y acompáñenme entonces a iniciar, a escudriñar este texto. Dicen que el pasaje comienza diciendo que llegaron al otro lado del mar. Eso significa que ellos estaban en algún otro lugar, ¿cierto? Venían de otro lado. Jesús y los discípulos venían de la región de Capernaum. Allí estaba nuestro Señor Jesús predicando la palabra a la orilla del mar. Predicando la palabra todo el día allí. Y todo esto trajo un cansancio en nuestro Señor Jesús, evidentemente, que también era 100% humano. Al estar cansado, al finalizar el día, le dice a los discípulos que tomen la barca, que iban a dirigirse a la región que se están dirigiendo en esta enseñanza.
Y resulta que nuestro Señor Jesús, producto del cansancio, se quedó dormido en el barco. En la popa del barco Jesús se puso a descansar. Y vino una gran tormenta que sacudió y estremeció el barco. Y los discípulos, angustiados, pensaban que iban a morir. Y no se explicaban por qué razón el maestro estaba dormido. ¿Acaso el maestro no se preocupa por nosotros? Y lo levantaron. Y Jesús, con tan solo unas palabras, reprendió al mar y le dijo: calla y enmudece. Y todo se quedó en completamente calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban: ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién será este hombre? Eso fue lo que ocurrió previo a esto. Y ahora los discípulos y Jesús cruzan el mar y llegan a la región de los Gadarenos. Y el arduo trabajo de Jesús no iba a cesar, se iba a mantener. Jesús iba a seguir trabajando en su ministerio y apenas el barco se estaciona, sueltan el ancla, se paran, viene hacia él una persona que estaba endemoniada. Enseguida, dice el texto en el versículo 2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y vemos que a partir de este versículo en adelante, la Escritura lo que hace es describir a este hombre. Describe que este hombre viene de los sepulcros, viene de vivir en el cementerio. Día y noche pasaba su vida en un cementerio. Estaba poseído, endemoniado, cautivo. Este hombre no solamente vivía en un cementerio día y noche, no tenía un techo donde vivir, no tenía una casa, sino que también tenía una fuerza sobrenatural. Las personas intentaban agarrarlo, intentaban esposarlo, pero él con esa fuerza sobrenatural rompía todo. Rompía las cadenas, rompía absolutamente todo. Y si, a pesar de que el texto no lo dice, si nos imaginamos dentro del contexto, si está viviendo en un cementerio, si no tiene un techo donde vivir, probablemente dicen otros textos que no tenía ropa tampoco. Y quizás también olía mal. Entonces imagínense ustedes el panorama, una persona en un aspecto terrible se acerca a nuestro Señor Jesús. Totalmente endemoniado. Pero este hombre, hermanos, evidentemente no nació así, porque nadie nace endemoniado. Este hombre probablemente habitó en esta región durante mucho tiempo y estuvo allí danzando y la gente lo conocía caminando y viéndolo y la gente podía observarlo. Era una persona común y corriente. Pero ¿cómo es que llegó a endemoniarse? ¿Por qué las personas se endemonian? Sé que muchos quisieran que yo me metiera en este asunto, pero el texto no lo dice. Si el texto no lo dice, es probablemente porque no es importante en este punto conocer por qué razón se endemonió y qué fue lo que hizo para endemoniarse. Pero lo que sí nos está dando ver el texto es que definitivamente los demonios existen. Definitivamente la maldad y el reino espiritual existe. El plano terrenal y el plano espiritual existen, pero hay personas que consideran que el plano espiritual no existe, que los demonios y que el diablo no existe, que no existe la maldad. Y se toman esto como con una ligereza que asombra y asusta. Y el mundo quiere vendernos que esto es X, da igual si existe o no existe. Y empiezan las personas a coquetear de alguna u otra manera con este reino maligno que es real y que realmente está allí entre nosotros. ¿Y cómo empezamos a coquetear con esto? Sutilmente, por ejemplo, con el horóscopo. Personas que creen que el horóscopo va a determinar cómo va a ser tu día, qué debes de ponerte, qué número debes de jugarte en la lotería. Si eso fuera real, el que escribe el horóscopo se jugara los números y fuera multimillonario y no estuviera escribiendo el horóscopo. Pero a nosotros nos causa gracia, pero hay personas que se levantan a leer lo que va a suceder creyendo que hay alguien que tiene el poder sobrenatural para determinar el rumbo de la vida de tuya,
porque tú eres Capricornio y los Capricornios son así. Y sutilmente esto se va introduciendo en la vida de la humanidad. Si no estás conforme con esto, te vas a Sabana Grande, Chacaíto, y están unas personas disponibles para leerte la mano. Cuando yo paso allí, que a veces me encanta caminar por el bulevar, hay un cartelito sentado, una persona, un cartelito ahí disponible, se leen las manos, se leen las cartas, $5, barato. Si ya estás sumergido en ese mundo, ya el horóscopo para ti no es suficiente, caes en esto. Si eres un poco más atrevido, intenta sumergirte en la Ouija. Y si ya estás un poco más moderno, bueno, vamos a ir hacia los medium para ver qué puede decirme mi abuelo y mi tatarabuelo. El mundo espiritual maligno se está sumergiendo en el mundo cada vez más y de una manera sutil. Pero es tan real esto que está sucediendo que es preocupante. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas se pueden resumir en una sola frase. Todo esto es abominación para Dios. Dice Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esto no es una cuestión de juego, hermano. Esto es algo que es real. El reino espiritual maligno es algo que es real. Y cuando una persona se expone a esto, técnicamente, voluntariamente está permitiendo que este mundo tenga una influencia en su vida. De manera voluntaria, acudiendo a estas cosas en las cuales no debería acudir. Y al mirar nuestro contexto en Venezuela, este punto es mucho más preocupante. Porque a pesar de que el catolicismo pareciera ser la religión que más se practica en nuestro país, la santería ha tomado un lugar tan grande en nuestro país, hermano. Tan, pero tan grande. El espiritismo, la palería, la consulta a los brujos se ha convertido en algo como una moda. Muchos de nuestros familiares, amigos o conocidos pueden tener un altar en su casa y van y le dan comida a ese santo que capaz ni se lo comen ellos, sino que se lo come el perro de la casa. O van y tienen la pulserita, la protección. O le dicen a tu hijo, ponle la protección en la pierna derecha y en el brazo izquierdo. Ponle el pañal, el bichito rojo, para que lo proteja de la envidia y del mal de ojo. Venezuela practica esto, hermanos. Practica esto. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué representa todo este mundo de tinieblas y de maldad para nosotros? Si tus amigos y tus conocidos o algún familiar se coloca la pulsera, ¿qué vas a hacer tú? ¿Andar con tu Biblia bajo el brazo? O, no, te tengo una mejor. Poner la Biblia en la sala, en el Salmo 23 abierta, porque eso santifica todo. O si no, te compras una palmera, la bendices con el cura, con el pastor, con quien tú quieras y la pones en el borde de la casa con una planta de sábila para estar protegido. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. Un creyente lo que debe hacer es y entender que el reino espiritual existe. Tanto el correcto como el incorrecto. La maldad existe. Y también el creyente debe recordar que contigo y a tu lado está el Todopoderoso. Y que Él no va a permitir que estos huestes, que estos demonios invadan tu vida. Él no lo va a permitir. Él está contigo. Él es todopoderoso. Y no solamente eso, sino que también te da las herramientas para poder resistir al diablo. Eso es lo que debe tener un verdadero creyente. Y ustedes me dirán, pero pastor, entonces esta prédica no es para mí porque yo no ando pendiente de nada de esto. Yo no estoy leyéndome las cartas, ni las manos, ni acudo a medium, ni nada del estilo. Yo no sé qué está hablando este pastor. Pero no solamente esto nos ha tenido cautivos o ha tenido cautivos a la sociedad,
el pecado, en su oportunidad antes de conocer a Cristo, nos tenía también cautivos y atrapados, hermanos. Miren cómo nos lo describe Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Podemos afirmar que no somos partícipes en el reino espiritual maligno de una manera directa, como jugar la ouija o ser medium, pero definitivamente el pecado nos hacía ser parte de este reino. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos siendo gobernados por el reino espiritual maligno, por el mismísimo diablo, sumergido en nuestras pasiones, en nuestra carne, en nuestro pecado. Así estábamos nosotros. Entonces, no solamente cautivo te puede tener un demonio, sino también el mismísimo pecado. Entonces esta enseñanza deberías prestarle atención. El pasaje nos describió a este hombre y todas las implicaciones que tenía. Aprendimos que realmente existe el plano espiritual, existe el bien y existe el mal. ¿Y qué pasó después? Este hombre que nadie podía gobernar, que nadie podía sujetar, al ver a Jesús, se postra a sus pies y dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Y esto me resultó una total ironía, porque en el capítulo 4, los discípulos, al ver la obra de Jesús sorprendente y calmar la naturaleza por medio de una sola frase, ellos se preguntaban: ¿y quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y qué ironía que el demonio y la legión de demonios, al ver a Jesús, lo reconocen de inmediato. ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo?, le dice el demonio. Lo que nos está dando evidencias es que los demonios conocen quién es Jesús y conocen su poder. Dice Santiago 1:19 que Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen una teología correcta, vamos a decirlo así de esa manera, pero no se han arrepentido ni se arrepentirán. Ellos ya son parte de otro bando, pero ellos sabían exactamente que no estaban enfrentando a un simple profeta o maestro, estaban enfrentando directamente al Hijo de Dios Altísimo, y reconocerlo inmediatamente significaba que ellos también estaban reconociendo su derrota delante de Él. Ellos estaban conscientes de que ya estaban derrotados porque estaban delante del Todopoderoso y que su reino y el daño que ellos están haciendo en este mundo tiene un tiempo limitado y va a caducar cuando ya venga la segunda parte de esta maravillosa obra de Dios. Dios finalmente tiene el tiempo en el que los va a destruir en su totalidad a cada uno de ellos. Así que si ellos tienen cierta autoridad o cierto dominio o cierto control, es porque Dios así se lo ha permitido. Incluso dice otro texto en Mateo 8:29, dice que has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, porque ellos están conscientes de que su tiempo va a terminar, el tiempo en el que ellos van a ejecutar su maldad y van a querer entorpecer la obra de Dios, tiene un tiempo de caducidad. Dios así lo ha determinado. Ellos no van a hacer el mal por siempre. Ellos saben que les espera el lago de fuego y azufre. Entonces, en teoría, lo que le están diciendo es: sabemos que tú nos vas a derrotar en cualquier momento, pero por favor, no ahora. No ahora. Están pidiendo un poco de clemencia y misericordia frente al poder de Dios, porque el poder de estos demonios frente a la humanidad resultaba ser un poder gigantesco, pero frente a Cristo es totalmente nulo.
es totalmente nulo. Por tanto, esto debe llenarnos de una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Si el enemigo de nuestras almas, si el enemigo del mundo, el que quiere causar caos, el que viene a matar, robar y a destruir, teme ante Jesús y nosotros estamos con Jesús, entonces, ¿a quién le vamos a temer? ¿A quién le vamos a temer nosotros? A nadie, hermanos, porque el que está con nosotros es infinitamente más poderoso que cualquier otra cosa. Ese es nuestro Señor Jesús, quien está con nosotros siempre. Por eso estos demonios le ruegan a Jesús: no me atormentes, apelando a que no sea todavía el tiempo de su juicio final. Saben que no tienen oportunidad. Y Jesús les pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es un poco escalofriante, porque el texto dice que se llaman legión porque son muchos. Y para entrar en contexto de lo que significa una legión en cuanto al ejército romano, significa que eran aproximadamente entre 4.000 a 6.000. En el texto dice que se apoderaron de los cerdos 2.000, pero dentro del contexto de la época, 4.000 o 6.000 hombres conformaban una legión. Entonces imagínense ustedes la magnitud de daño que estaban causándole a esta persona, esta cantidad de demonios que habitaban dentro de él. Humanamente esto era una batalla desigual, humanamente esto era imposible solventar, humanamente era un caso perdido. No había forma de cómo ayudar a este hombre. Lo intentaron, al punto de que, bueno, ya no tenemos otro recurso, vamos a amarrar a este hombre. El hombre se quitaba las cadenas y se hacía daño a sí mismo. Bueno, entonces vamos a expulsarlo, que se vaya al cementerio y viva allá y que no nos moleste. Porque no había manera de poder ayudarlo. Pero para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestra historia, que es libre por un Salvador. Y dice el versículo 11, había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la manada, unos 2.000, se precipitó por un desempeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. No importa si era un demonio, no importa si era una legión entera, lo cierto es que Jesucristo tiene el poder y la autoridad sobre todos ellos. Y el poder absoluto que gobierna sobre todas las cosas. Y esto nos deja 3 puntos importantes y claves de esta historia y de esta predicación. El primer punto importante y clave de esta predicación es que esto nos está llevando a lo que Marcos viene hablando en los capítulos anteriores, hermanos. Lo que está demostrando la palabra de Dios es que Jesús y su poder y su soberanía está por encima de cualquier persona, cosa, circunstancia, evento. Su poder sobrepasa todo porque Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios mismo hecho hombre. Y lo demuestra caminando por el mar, lo demuestra sanando a los enfermos, lo demuestra yendo en contra de los estereotipos religiosos y ahora lo demuestra combatiendo una legión de demonios y sacándolos de ese hombre. Él es el Señor. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Sin su permiso, los demonios no pueden hacer absolutamente nada. La autoridad que tiene Satanás sobre esta tierra, el príncipe de la potestad del aire, la tiene porque sí, Dios se lo ha permitido, pero tiene una fecha de caducidad. Y Dios le va a dar su merecido en el tiempo que Él considere oportuno. Pero la victoria está asegurada por medio de Cristo. Ya está segura la victoria. Porque Él es el Hijo de Dios. Lo segundo, y sumamente importante, y es que los problemas espirituales y todo lo que tiene que ver con el pecado tiene una única solución verdadera, y es Cristo. Escuche bien, los problemas espirituales y todo lo que tiene que ver con el pecado tiene una única solución,
y es Cristo. Porque pensemos, hermanos, por un instante en estos casos perdidos que recorrimos en la introducción. Casos que yo he conocido de hijos que están en los malos pasos y roban una y otra vez. Una y otra vez están robando, roban a familiares, amigos, conocidos. Sin importar quién sea, roban lo que sean. Y van delante de sus padres lo corrigen, lo disciplinan. Y al final, ¿qué pasa? El niño vuelve a robar. Tú lo puedes ver quebrantado y llorando, sufriendo. Y al final, ¿qué pasa? El niño vuelve a llorar porque lo que hay es un remordimiento y no hay un arrepentimiento. También existen padres o familiares, madres, abuelos, cualquier figura de autoridad, conocidos, que tienen problemas con el licor. Y que tú considerabas que, bueno, nada más él bebía los fines de semana, pero ahora es lunes y está tomando. Y tú dices, wow, qué incómodo y qué mal que yo tenga que estar lidiando con esta persona. Porque no solamente es que se emborracha, sino que cuando llega a casa, llega violento y a causarle daño a las personas, humillando a los que están en el hogar. Representa una vergüenza para los ojos del mundo que tus amigos y tus conocidos vean a ese familiar tuyo directo emborracharse día tras día. Representa un dolor en el corazón de las personas que están cerca de él, verlo en esas condiciones y el daño que hace y verlo que se arrepiente una y otra vez. Y que tú lo ves estable 2 o 3 meses y que al final, ¿saben qué pasa? Vuelve a caer. Vuelve a caer y empieza otra vez el ciclo que empieza a tomar nada más los viernes y después viernes y sábado, después viernes, sábado y domingo y después lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hermanos, lo hemos vivido. Cada uno de nosotros ha conocido un caso en particular. Un amigo homosexual, un conocido que está lidiando con su identidad y que el mundo quiere venderte la idea de que nacen de esa manera. De que no, es que es una condición. Y para nosotros representa un caso perdido porque está tan sumergido en el mundo, ha experimentado tantas cosas que tú dices, es imposible que esta persona pueda volver atrás. Después de todo lo que ha experimentado y vivido, es imposible que esta persona pueda volver. Cuando ves a un familiar iracundo que te agrede físicamente, agrede a tu esposa, agrede a sus hijos, los golpea, los maltrata. No solamente una violencia verbal, sino física, mental, en todos los sentidos. Y se arrepiente, llora, le pide perdón a su esposa y los hijos lo ven y se emocionan porque piensan que papá va a cambiar y saben qué pasa la semana siguiente, vuelve a hacer lo mismo, le vuelve a pegar a su esposa, le vuelve a pegar a sus hijos, los vuelve a maltratar. Un matrimonio lleno de infidelidad. Se piden perdón entre ambos y saben qué pasa el fin de semana siguiente, vuelven a ser infiel. Humanamente pensamos que la solución a estos casos perdidos puede ser una terapia. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado eso? No, es que vamos a llevarlo a un centro de reclusión, allí sí va a cambiar su vida. O no, vamos a ocuparlo. Vamos a ocuparlo porque capaz le hace falta distraerse. Vamos a ocuparlo, vamos a ponerlo en alguna actividad deportiva porque así se va a centrar, así va a crecer en carácter. O no, vamos a esperar el tiempo porque el tiempo lo cura todo. Cuando madure, cambia. O no, vamos a esperar que toque fondo. Muchos de nosotros consideramos que es necesario que esa persona, que es un caso perdido para nosotros, esperamos que toque fondo. Pero hermanos, el tocar fondo puede implicar que se muera y que ya no esté con nosotros y su problema nunca fue solucionado.
Porque no son las terapias, no es que toque fondo, no es el tiempo, no es la ocupación, es lo que va a traerle libertad a esa persona que está cautivo a causa de su pecado. Porque lo que va a traer libertad a su vida es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo para salvarlo. Eso es lo que va a traer verdaderamente la libertad que Él necesita. Estas personas intentaban ayudarlo y lo esposaban y lo mandaron al cementerio porque ya no hallaban cómo ayudarlo. Nosotros también intentamos lo mismo muchas veces con nuestros familiares, amigos y conocidos, pero esa no es la solución al problema. La solución es que Dios pueda obrar milagrosamente en su corazón y en su vida y pueda mandar al Espíritu Santo para que regenere su corazón y cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne y pueda ver la verdad de Cristo y pueda entender el Evangelio de Dios. Nosotros, hermanos, estábamos sumergidos también. Estábamos cautivos y presos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos a causa de nuestra maldad. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, cuando cada uno de nosotros éramos un caso perdido, levantó a Cristo de los muertos y nos dio una nueva oportunidad a ti y a mí. Mandó a su único hijo a tomar el lugar que tú y yo nos merecíamos y murió y resucitó y nos dio ahora la oportunidad a ti y a mí de dejar de ser un caso perdido. Ya no somos un caso perdido, ya fuimos recuperados por medio de Cristo Jesús y su obra maravillosa. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la ira, no somos esclavos de la lujuria, no somos esclavos de la mentira, no somos esclavos del adulterio, no somos esclavos de las sustancias ilícitas, no somos esclavos de las apuestas, no somos esclavos de la fornicación, no somos esclavos de la idolatría, no somos esclavos de la hechicería. Ahora somos hijos de Dios. Y somos esclavos de Dios. Y hacemos ahora lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ahora sí somos realmente libres porque antes estábamos esclavizados y cautivos a causa del pecado. Y ahora esa libertad la utilizamos para glorificar al Padre. Lo tercero, y no menos importante, le dije que son 3 cosas claves de este texto, es que para nuestro Señor no hay casos perdidos. Para nuestro Señor no hay caso perdido. Este hombre estaba lidiando con una legión, hermanos. 2,000 espíritus se fueron a los cerdos. Pudieron haber sido más, culturalmente hablando, 4,000 a 6,000 demonios. Pero para Jesús bastó con dar la orden. No hay un caso perdido. Tu vida, si tú estás lidiando con algo que para ti es un área de carácter que no has podido ponerla en orden a los pies del Señor, te digo, no es un caso perdido esa área de tu vida. No es un caso perdido tú mismo que estás luchando. Si tú eres el que se identifica como el caso perdido, tú no eres un caso perdido. Tú estás endemoniado con 4,000 o 6,000. No eres un caso perdido, hermano. Tu vida no es un caso perdido. Tienes esperanza en Cristo Jesús. Es el que da la verdadera solución porque Él transforma el corazón. Y al transformar el corazón, el obrar cambia. Porque ese es el problema de todas las terapias y todas las cosas que buscan es disipar el humo, pero no atacan el fuego. El fuego, el verdadero problema está en el corazón del hombre que está contaminado y corrupto. Y solamente Cristo es aquel que tiene el poder para limpiarlo y purificarlo por medio de su evangelio. Él es el que puede dar la verdadera solución y no te va a mandar a una terapia de 8 meses. Es una obra milagrosa por medio del Espíritu Santo. Que cuando abre tu entendimiento, no hay vuelta atrás. Él comenzó la obra y la va a terminar. Por tanto, nosotros no podemos descartar a nadie. No puedes descartar a las personas porque tú consideras que son un caso perdido. Piensa en este instante en esa persona que tú dices,
Hermano, que ya basta, o sea, sinceramente lo he aconsejado tantas veces. Sinceramente yo he estado allí. O sea, no me vas a decir tú a mí que no tenga paciencia y misericordia porque yo he estado allí, tú no has estado en mis zapatos. Él es mi familiar, Él es mi amigo. Él es mi padre, mi madre, mi hermano. Yo soy el que ha estado sufriendo, no tú. No podemos descartar a nadie porque para Dios no hay un caso perdido. No somos Dios nosotros. Él es el juez, no tú ni yo. Por tanto, vive y predica el Evangelio. Porque si esa es la solución para su vida, entonces no te canses de hacerlo. No te canses de vivir y de proclamar la verdad que tiene el poder. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvar, para sanar, para restaurar la vida de las personas. Y cuando Cristo, hermanos, da esa libertad, inevitablemente te conduce ahora a ser un testimonio vivo. Este hombre que antes estaba endemoniado, que antes lo querían encadenar, que antes no estaba en su sano juicio, ahora está delante de Jesús totalmente libre de demonios. Y la gente se asombró y tuvo miedo. ¿Qué pasó aquí? Dice el texto, los que cuidaban a los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Aquellos curiosos, ¿no? Siempre hay un vecino curioso. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Cuando Cristo trae libertad en la vida de una persona, inevitablemente empieza a ser esa luz que ilumina un mundo lleno de oscuridad, que empieza a iluminar su casa, que empieza a iluminar la universidad, que empieza a iluminar su colegio, que empieza a iluminar su trabajo. Es una luz que resplandece un mundo que está en totalmente oscuridad. Nos convertimos en esa sal y esa luz que el mundo necesita. Pero esto es muy bonito de decir, pero tiene un precio. En este caso, el precio que se asumió fueron los 2,000 cerdos. Esto causó un daño económico para las personas que eran dueños de estos cerdos. Pero no pensamos en eso, ¿no? Eso quiere decir que el cambio de nuestra vida trae consecuencias también en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Consecuencias que muchas veces nosotros como creyentes no queremos que sucedan. Que estás lidiando con un pecado tan grande que tú mides las consecuencias y dices, wow, pero es que si yo confieso este pecado, me van a exponer a la congregación, probablemente me quiten de la membresía, esto probablemente me va a acabar mi matrimonio, la gente va a juzgarme, prefiero no decir nada, prefiero no pasar por estas consecuencias, prefiero quedarme callado, sin importar de que ya tú no estás cautivo por nada y que Cristo te dio la libertad y que tienes que confesarlo. Si a los dueños de los cerdos le hubiesen dicho, miren, ¿saben qué? Elijan. Vamos a sanar a este señor, a liberarle de los demonios, pero se tienen que morir sus 2,000 cerdos. O vamos a dejar los 2,000 cerdos vivos y que este señor siga endemoniado. ¿Qué creen ustedes que hubiesen elegido? Dejen a mis cerdos vivos, hermano. No me toquen a mis cochinitos. Son 2,000. ¿Tú me vas a pasar el pago móvil? Déjenme tranquilo los cerdos. Es más, seguimos amarrando a ese señor y lo dejamos allá en el sepulcro.
Porque si volteamos esto y no solamente pensamos en nuestro pecado, sino que pensamos en lo que tenemos que invertir nosotros en la vida de un caso perdido, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto tú a invertir tus 2,000 cerdos en la vida de ese caso perdido? Tu tiempo, tu talento, tus recursos. En esa vida que tú dices, no, es que esto no tiene remedio, pero ¿estás dispuesto a dedicarle el tiempo? ¿Estás dispuesto a dedicarle los recursos que Dios te ha dado para poder ser un instrumento de Dios y vivir el evangelio con Él y ayudarlo y guiarlo y acompañarlo hasta que los demonios y lo que mantiene cautivo sea alejado de su vida? ¿Estás dispuesto a sacrificar eso o quieres mantener a tus 2,000 cerdos y toda tu vida como está estable porque estás tranquilo como estás? Eres un egoísta. Somos unos egoístas. Somos unos egoístas. Por eso esta gente le rogaban al Señor, no, es mejor que se vaya, imagínate. Ya acabó con 2,000 cerdos, ¿me va a quitar ahora qué? Y le rogaban que se fuera. Si Dios te pide hoy que invierta tu tiempo y tus recursos para ayudar a ese caso perdido, hermano, tú lo harías. Tú lo harías. Debemos amar a las personas sin importar el costo que esto represente en cualquier sentido. Porque si pensamos en costo y en valor, debemos de pensar que nuestro Señor entregó lo más preciado para Él, su único Hijo. Lo más valioso para Él, su único Hijo, por ti y por mí, que éramos un caso perdido. Incluso que lo menospreciábamos y lo despreciábamos y lo rechazábamos. No lo merecíamos. Esa misma gracia que Dios tuvo con nosotros, nosotros debemos derramarla también con aquellos que lo necesitan. Finalmente, el pasaje cierra con algo maravilloso. Y es que este endemoniado quería irse con Jesús. Quería estar con Él. Pero Jesús, que muy raramente hacía esto, le dijo, vete a tu casa y cuenta todo lo que yo he hecho por ti. Muchas veces Jesús no hacía esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el pasaje y en las escrituras que Jesús le dice, no digan nada? Porque los judíos pensaban que Jesús venía a establecer un reino terrenal y pensaban que iba a instaurarse como un político y todo esto iba a generar un escándalo que no era el propósito por el cual Jesús vino a la tierra y era preferible que no dijeran nada. Pero esta persona vivía en una ciudad que necesitaba que testificaran a Jesús. Esta persona vivía en una ciudad que necesitaba que fuera luz. Y era más valioso tener a esta persona predicando a Jesús en esa ciudad que estar con Jesús también. Tú y yo, hermanos, somos como ese endemoniado. Que estamos en un mundo que lo necesita, que seamos luz y sal. Y que prediquemos en nuestra casa, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y por mí. Y que no solamente lo prediquemos, sino que lo evidenciemos, que testifiquemos la obra de nosotros con nuestra propia vida. Eso es lo que necesitamos. El mundo necesita de creyentes verdaderos y no creyentes falsos. Y no aquellos camaleones que se pintan de colores dependiendo de la ocasión. Necesita hijos de Dios que reflejen a Cristo siempre. Vivimos en un mundo que lo necesita. Un mundo que está expuesto a la santería, a la palería y a muchas otras cosas que ni siquiera quiero mencionar aquí, que ustedes la saben y la conocemos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad a ti y a mí de ser ese foco de luz para alumbrar nuestro país, para alumbrar nuestra vida, para alumbrar nuestra ciudad y nuestra familia. Les pregunto, ¿hay un caso perdido para Dios? No hay ningún caso imposible para Dios, ni perdido. Tú y yo somos reflejo de eso. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, que
No somos un caso perdido y no lo fuimos. Porque tú desde antes de la fundación del mundo nos habías puesto el ojo y nos habías elegido. Y te doy las gracias por eso, Señor, porque no nos lo merecíamos. No merecíamos tu perdón ni tu amor, nada. Merecíamos tu justa ira sobre nosotros. Pero gracias que mandaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar y a demostrarnos que no somos un caso perdido, sino que somos tus hijos, que estábamos extraviados. Y tú fuiste tras nosotros. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que en nuestro corazón y en nuestra vida representan un caso perdido. Tú sabes quiénes son, Señor. Yo te suplico que nos permitas a nosotros ser luz para ellos con nuestra vida. Que nos permitas también predicarles el evangelio hasta el cansancio. Pero sobre todo, te pedimos, Señor, que si es conforme a tu voluntad, tú puedes abrir su entendimiento. Porque ellos están como están es por el pecado. Ellos están como están es porque están cautivos. Están presos de sus pasiones. Te necesitan, Señor. Ayúdanos a nosotros que estamos a su alrededor a darnos fortaleza, paciencia y amor, a multiplicar nuestras energías, porque no es fácil lidiar con personas que son casos perdidos. Ayúdanos a recordar que nosotros lo éramos y a derramar gracia y amor con ellos también, así como tú la tuviste con nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.